Porque todos los puntos de vista cuentan. Realidades en compañía. 2:40 de la tarde, estamos de vuelta en compañía. Estamos a un par de días de que dé inicio la temporada regular de la Liga de Béisbol Profesional Venezolana, desde octubre y hasta finales de enero, tal vez inicios de febrero, se estará jugando aquí el béisbol en Venezuela. Y un béisbol que siempre ha servido como una especie de... A veces la gente lo califica de salvavidas para el venezolano, para poder distraerse un poco de la situación que vivimos, de todos los problemas que tenemos, pero también hay gente que lo ha calificado como como un salvamento para ciertas crisis políticas y que el gobierno pues ha utilizado el deporte como tabla de salvación para algunos momentos complicados de su gestión. Nosotros hemos querido analizar al deporte y más específicamente al béisbol como distracción política, y es por eso que tenemos en línea telefónica al historiador, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, doctor en Ciencias Sociales y director del Centro de Estudios de Historia Actual, Agustín Blanco Muñoz. Profesor Blanco, disculpe, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Tamara. Un placer conversar con usted. Le hemos llamado para poder analizar el deporte y más específicamente el béisbol venezolano como tabla de salvación para crisis políticas. Sí, en la crisis política mucho se habla de este factor, sobre todo la crisis política venezolana. El año pasado, el año 14, se suspendió el béisbol. El año pasado hubo buen béisbol, este año va a haber buen béisbol. Esto significa un patrocinio estatal. El año pasado fue de $10 millones y este año es de $12 millones. Esto ya, estas cifras no son una simple manifestación, sino la concreción de una compra de un espectáculo completa y totalmente necesario para cumplir determinados fines que se pueden considerar en principio como esparcimiento, se pueden considerar como recreación para la población venezolana, pero se sabe que el deporte de espectáculo está completamente limitado a quien pueda pagarlo. Claro. Es decir, quien pueda tener acceso a los medios de comunicación y en especial quien pueda realmente comprar sus entradas, lo cual significa también una inversión en el campo de el suministro o el aprovechamiento de los beneficios, entre otros alcohólicos, que presentan los estadios. No olvide usted que los estadios de béisbol universitario de la UCB y el de fútbol son dos de los principales botiquines en bares que hay en este ex país. Allí las ventas de alcohol son realmente significativas, pero al lado de esto está por supuesto todo un empresariado que se beneficia de esto. En estos momentos de profunda crisis económica, donde la gente le cuesta conseguir para la subsistencia alimentaria, sin embargo tendrá que disponer de alguna entrada, de alguna búsqueda para cubrir el costo de las bien caras entradas, porque para mucha gente, muchos llamados fanáticos, lo que entusiasma es esto de estar presente en el evento, compartir, olvidarse de muchas cosas a partir del espectáculo y a partir de ingesta alcohólica. Esto nos lleva a algo que yo considero como fundamental, y es la pregunta de qué es el deporte en la era actual y de dónde viene el deporte. Viene de un empeño en que la gente, el colectivo social, haga deporte, o simplemente hay una división entre quienes hacen deporte y quienes miran el deporte. Y esto me parece fundamental. A partir de esa pregunta hacemos un paneo en el orden histórico y conseguimos que hasta el día de hoy, en esta llamada humanidad, lo que ha existido fundamentalmente es quienes
hacen deporte como una élite, una pequeña élite, digamos desde la era clásica de Roma o Grecia hasta el día de hoy. Quien hace deporte es una élite, y quienes tienen grandes provechos y beneficios del deporte son una élite. La gran mayoría no tiene nada que ver con deporte, nada que ver con deporte, sino con mirar el deporte. Luego entonces el deporte a nivel mundial se convirtió en el espectáculo que pocos hacen y muchos miran. Este es la síntesis de un problema grueso, grave, donde el deporte, que es, como se decía, como se ha dicho siempre, salud, que es beneficio en todo sentido para el vivir, no alcanza a las mayorías, se queda en las estrictas minorías. Y los estadios son lugares, espectáculos para congregar a ese gran colectivo que vaya a mirar deporte. No hay una política que signifique ni en este ex país ni en ningún otro una política para llevar la población a hacer deporte. Recuerde usted, hace apenas años aquí hubo una consigna deporte para todos del IND. Hasta se le olvidó eso, del deporte para todos. Era un simple esquema, una simple consigna, pero había alguna intencionalidad de que el deporte alcanzara a todos. Eso se quedó, por supuesto, en el papel, y el gobierno actual también olvidó eso, de que el deporte es para todos, porque eso es una gran mentira. El deporte es para unos poquitos que puedan pagarse el deporte y que puedan disfrutarlo y sacarle beneficio. Le recuerdo a la audiencia que conversamos con el historiador, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, doctor en Ciencias Sociales y director del Centro de Estudios de Historia Actual, Agustín Blanco Muñoz. Profesor Blanco, no es nuevo la utilización del deporte para despolitizar a la población como elemento desmovilizador. Se dice que Franco, en los años 40, utilizaba el Real Madrid, por ejemplo, al equipo de fútbol, para entretener a la gente. ¿Puede pasar lo mismo con el béisbol? Sí. Es que es eso, es el espectáculo. Franco utilizó, además del deporte y fundamentalmente el fútbol, utilizó las tascas y utilizó los toros. Es decir, el español salía de una tasca, e iba a la corrida de toros o iba al fútbol. Y después la otra cuestión que metió fue esto de los juegos de caballitos, los juegos estos de suerte. De azar. Entonces, hay una distracción permanente de la población que le aleje de la entidad política, que le aleje de la preocupación política. Esto es lo que se conoce. Pero no solamente en España, sino en cualquier país que usted se sitúe, va a conseguir exactamente el mismo fenómeno. En la Grecia clásica lo va a conseguir, que el deporte no es para las grandes mayorías. Inclusive, vea usted en el mundo de las pruebas, esto que llaman el maratón en atletismo, que son esos de los 42 kilómetros. ¿Quién puede hacer esos 42 kilómetros? Sino gente que o tiene financiamiento o simplemente vive en un país realmente que tiene condiciones fundamentales, y que puede realmente un país desarrollado, por ejemplo, que puede invertir de suma en el deporte de esa minoría. Profesor, se ha escuchado mucho el argumento, ya para terminar, de que la política y el deporte no deberían mezclarse, pero históricamente parece que estuviesen bastante mezclados y casi a propósito. Mire, la mayor entidad del deporte mundial es lo que llaman las Olimpiadas. Y en las tales Olimpiadas usted consigue un espectáculo que es también para las grandes minorías, no para más nadie. Hay las grandes minorías en los campos de entrenamiento que corresponden a los grandes países desarrollados, que son los que predominan, es decir, las grandes potencias. Pero van
ciento y tantos países a las Olimpiadas, con 4, con 10 o con 100 atletas. Todo esto es el complemento, el llenar los vacíos. Dentro de ese esquema del deporte visto como el gran comercio, el gran espectáculo a nivel mundial. Y los países se pelean por montar las Olimpiadas, por montar cualquiera de estos eventos internacionales que son grandes espectáculos, como grandes negocios para grandes ingresos comerciales. Y a su vez, pues, eso también redunda en beneficio de la expectativa que se crean los nacionales con los triunfos deportivos. Inclusive países como Cuba han creado su élite deportiva y se presenta en el mundo como uno de los países latinoamericanos que supuestamente se ha desarrollado más el deporte. Esto es una inscripción en los modelos, básicamente en el modelo ruso. El modelo ruso, y bueno, este país, Cuba, la Cuba llamada socialista, ha conseguido ventajas, beneficios, desarrollo en algunos aspectos deportivos, llámese el atletismo, llámese boxeo. Y con esto, pues, se da la imagen de que hay un gran avance en el desarrollo de esa revolución. Esta es la situación del deporte como espectáculo, como entidad de manipulación, de distracción, con beneficios políticos, con beneficios de adormecer fundamentalmente a una población, no diciéndole vamos a hacer deporte, vamos a incorporarlos colectivamente, vamos a hacer deporte de masa. Este llamado deporte de masas, deporte al cual ingresaría toda la población, se ha quedado simplemente en una denominación. No hay ningún país en el cual haya esa intención, esa realidad de deporte de masas. Profesor, muchísimas gracias por estos minutos para ayudarnos a analizar este fenómeno del deporte y más específicamente el béisbol como distracción política. Gracias a ustedes. Era el profesor Agustín Blanco Muñoz, historiador, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, doctor en Ciencias Sociales y director del Centro de Estudios de Historia Actual.